Panasonic. Estamos viendo TV Perú Mundo. Vamos con el gobierno español, que anunció que millones de judíos sefardíes, descendientes de los expulsados en 1492, podrán pedir la nacionalidad en ese país sin perder su ciudadanía de origen. En 1492, los reyes católicos Fernando II e Isabel I firmaron el Edicto de Granada, que ordenaba la expulsión de los judíos y sus prácticas de España. La influencia de la Inquisición era tanta como para presionar a los monarcas a eliminar el judaísmo de su territorio. Esa es la expresión del primer inquisidor Tomás de Torquemada en este cuadro de Emilio Sala Francés. 522 años después, el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido modificar el Código Civil para que los judíos sefardíes, descendientes de los expulsados en 1492, obtengan la nacionalidad española, manteniendo también su ciudadanía de origen. Esta medida beneficiaría a por lo menos 3,5 millones de personas. Lo vemos como un paso importante y también un poco de justicia. Si bien no es el 100%, esto contribuye a las relaciones bilaterales, especialmente a la actitud de los sefardíes. Sé que es muy agradable esta concesión de nacionalidad 500 años más tarde, pero ¿qué pasa con todas las vidas perdidas a través de esos años? Conceder ciudadanía no acabará con ello ni hará que todo sea mejor. Según informan los medios españoles, las líneas de los consulados de ese país están saturadas con las entusiastas consultas de los judíos, quienes para acceder a este beneficio tendrán que demostrar por su apellido y por el idioma familiar, es decir, el uso del ladino y otras evidencias, que son descendientes de los sefardíes de 1492. Sin embargo, antes de todo el proceso, tendrán que esperar que este anteproyecto del Ejecutivo español obtenga la aprobación del Congreso Nacional. Muy bien, no se puede resolver un poco complicado. Son 3,5 millones de judíos de todo el mundo, medio millón se encuentra en Israel, que podrían obtener la nacionalidad española, pero yo no sé cómo van a hacer para aprobar esa relación. Estamos hablando que fueron expulsados hace 500 años, ¿no? Entonces, un poco difícil, ¿no? Sí, es obvio que va a ser un poco difícil demostrar tu pertenencia a ese grupo de judíos expulsados en 1492. Habría que recordar que los reyes católicos expulsan a los judíos, básicamente a los judíos conversos, a los que se han convertido al cristianismo, básicamente por desconfianza de que continuaran las prácticas judías y también por otro tipo de elementos de carácter político. En ese contexto de final del siglo XV, la Inquisición se asienta en la península ibérica y obviamente tiene a los judíos conversos como a sus principales amenazas. En este contexto, los reyes católicos deciden su expulsión, una de las tantas que el pueblo judío ha tenido a lo largo de la historia y que llevaron justamente al sionismo y a la necesidad de regresar y construcción del Estado de Israel. Ciertamente demostrar esto va a ser muy muy complicado y hay que tener en cuenta en primer lugar que estamos frente a un anteproyecto es todavía una fase muy inicial, por eso me causó impresión que ya desde este momento las llamadas y las colas en los consulados españoles estén presentes. Estamos frente todavía a un tema que se va a debatir y que seguramente se tiene que estudiar con mayor profundidad. Claro, porque además estamos hablando que es una gran cantidad que está interesada en tener la nacionalidad española, ya que significaría sin perder la israelí. Claro, y también ingresando a la Unión Europea. Tampoco no creo que a la Unión Europea le cause mucha gracia, por ejemplo, ¿no?, de que 3,5 millones de personas puedan probar ese origen y que todos sean ciudadanos españoles, ¿no? Sí, seguramente muchos lo pueden ver como un mecanismo de reparación histórica, ¿no? Pero estamos hablando de 500 años, es decir, como lo dijo ese ciudadano israelí, bueno, han pasado 500 años y después de eso han habido una serie de sufrimientos a causa de esa expulsión que tampoco lo van a poder reparar, así que yo no sé, me podrían haber otros objetivos detrás que desconocemos. Así es, además que, por ejemplo, los apellidos, estaba yo leyendo una nota española, por ejemplo, Calderón, Soares, Toledano, Bejarano, Medina, hay muchísimos, ¿no? Yo no sé de qué manera tú puedas probar el uso del idioma. Yo creo que va a ser difícil y van a ser mucho más exigentes, ¿no?, con los requisitos que puedan tener. Sí, seguramente en los debates que van a haber, en tanto, si es que esta ley ve la luz, eso seguramente van a ser mucho más exigentes al momento de determinar cómo saber quién merece este derecho.
Muy bien, nosotros nos vamos a Pakistán. Un ataque con granadas en un cine dejó al menos 10 muertos. El atentado se produce en medio de los diálogos de paz entre las autoridades del país y los talibanes. En la ciudad de Peshawar, en Pakistán, la explosión de 2 granadas al interior de un cine ocasionó la muerte de 10 personas, además de haber dejado más de una decena de heridos. Esta es la segunda vez que esta sala de cine, conocida por proyectar películas pornográficas, sufre un atentado de igual magnitud. Una de las versiones que más se maneja según las fuerzas de seguridad es que en el momento del atentado había en la sala unas 60 personas. Un testigo del ataque señaló que este fue perpetrado con granadas de mano. De momento nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del atentado, pero los talibanes lo han negado. Este ataque además coincide con las conversaciones de paz entre representantes del gobierno y los insurgentes del Talibán en Islamabad. Cabe señalar que ambas partes tienen la intención de abstenerse de las hostilidades mientras que las conversaciones avanzan. Muy bien, y la Cancillería china advirtió que la orden de arresto que dictó la Audiencia Nacional de España contra el expresidente Jiang Zemin por la represión brutal en el Tíbet afectará a sus relaciones bilaterales. Aunque España es su mejor socio en la Unión Europea, China está evaluando sus relaciones bilaterales con el gobierno de Mariano Rajoy. La tensión diplomática se debe a que el magistrado de la Audiencia Nacional Española, Ismael Moreno, dictó una orden de arresto contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros 4 antiguos funcionarios por la represión en el Tíbet. Ya hemos manifestado en otras ocasiones nuestra clara postura en este asunto. China está muy insatisfecha por los hechos relacionados con esta cuestión, ha lamentado la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying. Frente a los reclamos del gigante asiático, el Congreso español ya ha empezado el debate de un proyecto de ley presentado por el partido oficialista para restringir el principio de justicia universal, que le permite a la Audiencia Nacional perseguir un delito más allá de sus fronteras y sin que haya un ciudadano suyo implicado. El gobierno chino invadió a Tíbet, no solo invasión, también mataron más que 1 millón de tibetanos, murieron, incluso mi propia madre, ¿sí? Ha sido víctima de los chinos. Esta querella fue presentada por grupos tibetanos en España, pero la Cancillería china considera que esta orden de búsqueda y captura al expresidente Zemin, bajo el principio de justicia universal, no es más que una invención de fuerzas independentistas que son despreciables y que no llegarán a ningún lugar. Pero el gobierno chino no solo ha tenido desencuentros. Hoy, por primera vez desde que el Partido Comunista llegó al poder en 1949, representantes chinos se han reunido con autoridades de Taiwán. El ministro de Gobierno taiwanés Wang Yuqi se sentó a la mesa de negociación con su contraparte chino, Shan Xinhun, en la ciudad de Nanjing, en el este de China. El gobierno de Pekín considera a Taiwán como una provincia renegada o separatista y en el pasado ha realizado todas las negociaciones con la isla a través de organizaciones semioficiales. El ministro de Taiwán indicó que esta histórica reunión es el resultado de muchos años de acercamiento y de una gradual mejora en las relaciones. Muy bien, ¿realmente pueden verse afectadas las relaciones entre China y España, tú crees, o simplemente es una amenaza que va a quedar en nada? Sí, lo que pasa es que hay un tema de fondo, ¿no? Y es una preocupación que tenemos muchos, y es cuál es la situación del Tíbet. Y la verdad es que no podemos conocer mucho porque todo lo que se habla en el Tíbet tiene mucho secretismo en China, es manejado con mucho celo en China. Sin embargo, existen muchos indicios de haberse cometido grandes abusos de derechos humanos en esta región del país, contra la población y su particularidad de esta población. Y justamente en España hay una tradición de tratar de enjuiciar, de tratar de aplicar la universalidad de los derechos humanos. Entonces en España se quiere ajusticiar un tema que está que ocurre en otro país. Yo creo que el tema puede dañar la relación porque un tema muy sensible para China es el tema de los derechos humanos y eso es considerado como un tema de orden interno. Así que podemos estar frente a un deterioro en la relación bilateral. Muy bien, y vamos con otros temas. En uno de los mayores operativos contra las peleas de gallos en la historia de Nueva York, la policía incautó unas 3.000 aves y detuvo a 70 personas. Más de 3.000 gallos de pelea fueron incautados en redadas en 3 condados del país.
teniendo como saldo 9 personas capturadas, informó la Procuraduría General de Nueva York. Este es el más grande rescate de gallos de la historia neoyorquina, según aducen las autoridades. Las aves habían recibido fármacos para mejorar su rendimiento físico, tenían uñas metálicas y estaban encerradas en jaulas para que la gente pudiera apostarles. En las peleas, a los espectadores se les cobraba la entrada y el asiento, en lugares ocultos que operaban toda la noche, dijeron las autoridades, quienes agregaron que se vendía alcohol sin permiso y que los dueños y espectadores apostaban por un máximo de $10.000 la pelea. A Nueva York se sumó Queens y Brooklyn, donde se aplicó la redada que fue denominada como Operación Angry Birds. Las peleas de gallos y la posesión de un gallo de pelea son delitos graves, penados con un máximo de 4 años de prisión y una multa de hasta $25.000. Asimismo, pagar por presenciar la pelea es un delito menor sancionado con 1 año de prisión y una multa de $1.000. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a